Atravesado la jornada trabajando periodísticamente y con la idea de que hay que profundizar en serio lo que está pasando con la tierra, aquí en nuestra zona, con las viviendas, con el déficit habitacional. Así que hoy aquí en Radio Historias, como siempre decimos, nuestra cabalgata tendrá que ver con las tres palabras que dicen los grandes escritores que sintetizan lo humano: el amor, la muerte y el poder, para que el amor le gane a la muerte y al poder. Y comenzamos el programa de hoy con gente muy amiga, muy querida, que ha tenido la enorme gentileza de visitarnos esta noche, que es la gente que lleva adelante la fenomenal bandera de Tren para Todos. Está con nosotros Daniel Oragen, Carlos Roll, el queridísimo Leo Rico. ¿Ya doctor en física, Leo? Sí, hace tiempo. Doctor en física, un fenómeno. Leo Rico, un militante extraordinario, además con la bandera de Tren para Todos. Un fenómeno realmente. Y está Daniel y Carlos porque además están muy interesados en difundir algo que me marcaba Daniel, que había aparecido como anuncio en la nota que surgió en el diario El Ciudadano. Rieles para la región era el título. La idea de un tren metropolitano y un tranvía retomaron impulso desde que el baigorriense Alejandro Ramos se hizo cargo de la Secretaría de Transporte. Esto es lo que forma parte hoy de la preocupación que tiene la gente de Tren para Todos, que han tenido, insisto, la amabilidad de estar esta noche aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Daniel es quien está hablando. Contanos, Daniel. Sí. ¿Qué los preocupa? Primeramente, si podía hacer, antes de entrar en tema, una introducción de 3 minutos, y que tiene que ver con lo que vos dijiste antes, inclusive por lo siguiente, en la experiencia que hemos tenido como grupo en estos últimos años. Ajá. O sea, hemos llegado un poco a una conclusión de que no nos podemos quedar en el relato o hablar exclusivamente del ferrocarril como un hecho aislado, sino que es transversal a un montón de cosas y lo tenemos que ver en un contexto. Si no, la gente no entiende para qué. Y tiene que ver eso con lo que vos estabas diciendo indirectamente, la toma de tierra y otros montón de situaciones que está todo íntimamente relacionado. Sin dudas. Y que, es decir, no se pueden resolver los problemas como compartimento estanco. Lo tenés que ver en visión amplia y trabajarlo en conjunto. Si no, el paquete, digamos, no si no, todo termina siendo parche. Exacto. Y referente a eso, y un poco lo que estaba hablando vos antes, o sea, hay que entender, cuando hablamos de ferrocarril, en toda escala algo. Vivimos en un mundo capitalista que tiene, digamos, un devenir histórico y eso deviene en situaciones económicas y sociales. Bueno, a partir de ahí eso genera una trama urbana, como lo que vos estabas contando antes, con todas las contradicciones. Y acá vienen dos opciones. O sea, si vos le dejás la pelota y el campo a esa situación, digamos que es la sociedad de consumo, deviene a lo que tenga que ser. La otra, que tiene que ver con lo que dice nuestro querido compañero Hugo Milito, que dice, el objetivo nuestro, en última instancia, es la persona humana, es decir, el bienestar del ser humano y de la comunidad. Pero ¿qué es lo otro? Es decir, a esa... Bueno, eso está claro. Decime qué pasa concretamente con esto del tren metropolitano. Bueno, si lo podemos ver, porque son dos notas, es decir, una que habla un contexto confuso, que habla de tren, tranvía y subte, y cuando uno lee la nota, a nosotros nos cuesta, que conocemos el tema, entender la lógica. Me imagino al ciudadano común cuando empieza a leer eso, que te habla de un tren que va a arrancar de la ciudad universitaria hasta Plaza Alberdi. ¿Y cuál es el problema entonces? No, el problema es el mare magnum y contradicciones que todas las informaciones tienen. Inclusive está la otra nota que al día siguiente, la desmentida de Lischy sobre la nota anterior, como que hablan de túneles, como que hablan de créditos del Banco Mundial, de consultoras, y que todo viene a raíz de la feliz situación de que Ramos cae como secretario de Transporte. O sea, como que si no se daba esa coyuntura, todo esto no se armaba. Entonces, no había ningún proyecto. Juramento en hermosos centros de distrito con honorarios de $500.000 a $1.000.000 a prestigiosos arquitectos. O sea, era una coyuntura mundial donde se conseguía material ferroviario por muy poco dinero. O sea, hubiera sido uno de los pocos beneficios del 1 a 1, no lo supimos aprovechar, pasó ese momento vital y hoy todos esos terrenos que podían haber constituido una red que ya serían una solución, están seriamente comprometidos, con plazas de estacionamiento, con comedores, con bares, con gimnasios, con otros proyectos, con estacionamiento subterráneo. Rosario está creciendo en forma totalmente descontrolada. En cada manzana del centro se van haciendo en cada año 2, 3 edificios que multiplican por 3 o por 4 la cantidad de gente que está viviendo ahí, con la necesidad que tienen de servicios, de circulación. Entonces,
si seguimos amontonando gente sin ninguna planificación, se puede hacer cualquier tipo de transporte subterráneo, elevado, pero no va a solucionar. Además, que todo eso lleva mucho tiempo. Y las cosas, la cantidad de autos que se venden por año es mucho más rápido que la posible solución que se puede hacer, ¿no es cierto? O sea, si entran 50.000 autos en un año nuevo, se podrá hacer, quieren hacer la barbaridad de las cocheras subterráneas, y bueno, podrán hacer cocheras subterráneas para 1.000 autos en un año, y entraron 50.000, ¿no es cierto? Yo estoy dando cifras así un poco al Está bien, voleo. entonces, pero frente a esto, ¿qué están diciendo ustedes con esto concreto? Claro, lo nuestro es, pensando en el tren, y la idea es que el tren en la ciudad tiene que formar parte de algo urbanístico bastante complejo, mientras que el tren interurbano están las vías, están los espacios, y eso podría ya empezar a activarse y a rendir su fruto. Sí, Leo Rico, Entonces, ¿qué sí. querés agregar al respecto? No, agrego corto, porque este es un tema que nosotros lo discutimos y tiene un montón de aristas y bueno, y se va para todos lados. Pero concretamente con el proyecto presentado, vemos, bueno, por una parte, el hecho de que se esté hablando de tranvías, de trenes metropolitanos, nuevamente, que esté en la agenda, que lo tome la intendenta, que lo tome la provincia, que lo tome la nación. Eso es positivo. Ahora, por ejemplo, hablar de el subterráneo, nosotros lo estuvimos analizando y no nos cierra por ningún lado. Por un lado porque es una inversión muy grande que tenemos que hacer, tomando crédito al Banco Mundial, significa deuda externa, se habla de alrededor de 50 millones de dólares el kilómetro. Entonces eso lo analizamos y no nos cierra por ningún lado. 50 millones de dólares, un kilómetro. Claro, en cambio, si nosotros recuperamos Rosario Central, que eso, como decía Daniel, ahí se fue para atrás, porque Rosario Central, que estaba como estación ferroviaria, se cambió para otros usos. Si nosotros recuperamos... Incluso se asfaltaron las vías. Hicimos Claro. un acto no hace mucho tiempo allí. Bueno, si recuperamos todo el corredor que va por el río Paraná, podemos unir la zona norte de la ciudad con la Siberia sin hacer un subterráneo y empezamos a solucionar las urgencias y las necesidades que planteaba Carlos y que planteaba Daniel, que tiene una ciudad congestionada, que tiene una ciudad donde a los trabajadores les está empezando a costar movilizarse y tenemos una alternativa al auto particular. Además de pensarlo en general como una solución que nos va a traer el uso del tranvía y del tren, un aire más puro para respirar, menos gastos, transporte más barato, tiempo. Es decir, bueno, Leo, separando la paja del trigo, ustedes dicen, subterráneos no, porque es una locura, desde todo punto por de lo vista. menos no ahora. Primero, si no tenemos ni un tren, empecemos a hacer andar lo que hay. Recuperemos las estaciones y las vías férreas que tenemos. Eso es lo primero. En una segunda etapa se puede analizar, pero hacer un tramo subterráneo, empezar desde el norte hasta la Siberia, es empezar por lo más difícil, por lo más caro, por lo que no sé si se justifica. ¿Ustedes son escuchados cuando ustedes dan este tipo de ideas? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, nosotros hemos pedido audiencia a la intendenta desde antes que fuera elegida y todavía no nos las ha dado. Y al IFSI le hemos pedido varias veces y él en persona no nos ha atendido. En su momento nos atendió Garibay y nosotros le planteamos no usar Puerto Norte para emprendimientos privados de inversiones inmobiliarias, sino como tierra pública o como tierra ferroviaria, y en eso no se nos ha escuchado. Bueno, entonces, si querés haciendo el resumen, es que está bien que se hable del tren, no nos parece que haya que ir con estos proyectos faraónicos y que haya que ir atrás de lo que nos dice el Banco Mundial. Tenemos que ver si recuperamos nosotros un tren en base a nuestras necesidades, y tiene que ser barato y tiene que ser hecho en la medida de la posibilidad por las empresas que están acá, porque si vamos con el Banco Mundial nos obliga a hacer las licitaciones internacionales y esto Sí, capaz a que favor de ellos y generalmente en contra nuestra. entonces saludamos, no queremos decir saludamos que se está hablando del tren, pero decimos que se abra el debate y que se busque la solución que necesita Rosario. Y que de paso escuchen las voces que hace tantos años, Daniel, venís trabajando en estas cuestiones, ustedes vienen trabajando en esta cuestión. Sí.
Me parece que eso es fundamental. ¿Dónde se reúne Tren para Todos? Porque hay mucha gente que sigue la bandera de Tren para Todos. ¿Dónde se reúne y cuándo? ¿Dónde podemos invitar? Los días martes a las 20 horas en el Centro Cultural La Toma. Bien. Sí. Y decimos, hay mujeres en nuestro grupo, porque por ahí piensan sí, que somos recalcitrantemente machistas. No. Así que en La Toma... Todos los martes a las 20 horas. Todos los martes a las 20. Muchachos, muchas gracias por venir. Quiero decirles que la presencia de Tren para Todos es importantísimo para justamente poner blanco sobre negro, decirles que son cuestiones faraónicas. Fue muy claro lo que han dicho y es muy interesante tenerlos en cuenta, porque si es que realmente hay una política de recuperar lo que nos robaron, más temprano que tarde vamos a recuperar el tren. Ahora, recuperar el tren tiene que ver con las necesidades nuestras y no con los negocios que quiere hacer con nosotros la gente del Banco Mundial. Así que muchísimas gracias por haber venido. Antes del primer tema musical, quiero contarles que hoy en el Facebook nosotros compartimos dos alegrías con todos ustedes, porque voy a compartir lo que escribí. Esta tarde recibí la noticia de que nuestro libro, Los Caminos de Belgrano, va a ser presentado en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el próximo lunes 11 de junio por iniciativa del diputado del Socialismo Auténtico Jorge Seltzer. Es una gran alegría y un gran desafío. Hace menos de un mes la legislatura de Santa Fe, a través de un proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez, lo declaró de interés provincial. Realmente muchas gracias. Esto es lo que escribí, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Una gran alegría ir nada menos que a donde atiende Dios a presentar Los Caminos de Belgrano. Y más de 40 personas nos han saludado, entre otras nuestra querida Ana Gandola, que me saludó por esta cuestión de lo que fue presentar, lo que va a ser presentar Los Caminos de Belgrano allí en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este viernes lo vamos a hacer en Venado Tuerto. Muchas gracias realmente a todos por acercarse a nuestra página. Vamos a ir con el primer tema musical y luego toda la tanda que tenga, porque después nos metemos en uno de los grandes temas de las últimas semanas, esto que pasó con un fenomenal abogado, un extraordinario hombre que llegó a ser funcionario del gobierno de Wiener y que realmente ponía una visión verdaderamente progresista en donde no abundaba lo progresista, que era Quique Font, a quienes le rechazaron el pliego simplemente porque se lo rechazaron, sin mayores argumentos. Y entre otras cosas eso tiene que ver con el perfil ideológico que tiene Enrique Font. Eso puede llegar a ser, casi le diría, el huevo de la serpiente para nuevos rechazos. Así que sobre eso vamos a estar charlando. ¿Qué tipo de justicia necesitamos en Santa Fe? Nosotros que estamos por la idea de la revocatoria del mandato, imagínense que si ni siquiera podemos llegar a que la legislatura vote por tipos progresistas en serios, como Quique Font, como gente que ahora nos va a visitar, imagínense lo que tenemos que remar para que haya revocatoria de mandato para los malos jueces. Vamos a ir con la música, la tanda, y luego seguimos aquí en Radio Historias. Gracias por comunicarse con nosotros al 155 196 286. Poner una fábrica de rieles o de muchas de las cosas que no son de una gran complejidad es cosa de meses. De meses, mirá vos, de meses estamos. Sí, si hay decisión política de meses. El alto horno que laminaba rieles, Triaca lo mandó a hacer ceniceros. Así es. Somisa estamos hablando. Sí. Qué bárbaro. La música, la tanda, y luego seguimos aquí en Radio Historia. Gracias por venir a la muchachada de Tren para Todos. Gracias, muchachos. Muy bien, Leo. Muy bien. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias por todo.